Bien, bienvenidos a este sexto episodio de Libros para Atorrantes, este ciclo que damos para aquellos que quieran empezar a investigar algunos de los libros más importantes tanto de la literatura universal como de la literatura nacional. En esta damos simplemente algunos elementos orientadores para que luego puedan hacer sus investigaciones o análisis de forma más profunda. En una palabra, hacemos divulgación, que para mí, en lo personal, no tiene absolutamente nada de malo ni de despectivo, como en algunos casos, sobre todo académicos, se juzga. Pero bueno, que esa gente juzgue como quiera, ¿no? A nosotros acá, en lo personal, no me importa un bledo. Bien, en esta oportunidad quedó el episodio 6 allí un poquito descolgado y hoy lo vamos a tratar porque nos había quedado un error en la numeración de los episodios. Este es el episodio 6. Luego se desordenaron, pero no importa, cada uno de ustedes puede alterar el orden porque eso no altera el producto final. En esta oportunidad, vamos a dar un poco de música de suspenso. Nos espera La razón de mi vida de Eva Perón. Eva Perón, la mujer más importante de la historia argentina, y bueno, hoy en día, en la actualidad, la mujer ha cobrado, ¿no es cierto?, una gran relevancia, lo que se merece, ¿no es cierto?, sobre todo aquellas mujeres que hicieron méritos, hicieron aportes fundamentales a la vida tanto política, institucional, como así a la vida social, cultural y también familiar y también de la comunidad de lo que llamamos la Argentina y que muy bien no sabemos definir. Todas aquellas mujeres que han aportado algo bien merecido tienen, ¿no es cierto?, la importancia que en la actualidad recibieron y la igualdad de derechos ante el hombre, lo cual no significa ponerse por encima del hombre y lo cual no significa caer en ese machismo retrógrado de ponernos en misóginos y poner a la mujer por debajo de los hombres, algo totalmente ruin y despreciable. Tanto el feminismo radical como el machismo, yo no le llamo patriarcal porque eso llevaría a otro debate, pero sí ese machismo burdo y soez. Igualdad entre hombres y mujeres, que es lo que justamente proponía Eva Perón. En cambio, el feminismo moderno, radical, hijo del progresismo, el progresismo es un residuo de la ilustración francesa del siglo XVIII, pero el progresismo actual es eso, residuo, es la resaca, lo que quedó, ¿no? ¿Viste? La resaca es cuando no te sentís bien. Bueno, eso es algo que no está bien, porque no busca igualdad entre el hombre y la mujer, sino lo que busca es poner a la mujer por encima del hombre. Y eso no era el proyecto político de Evita. Vamos a llamarla Evita por cariño y también por respeto. La jefa espiritual de la nación, primera dama, murió el 26 de julio de 1952 en plena popularidad del gobierno de su esposo, el general Perón, de quien siempre fue fiel y nunca quiso hacer un proyecto político independiente de su marido y además de su líder político. Siempre dijo que era un gorrión, ¿no es cierto?, que pudo volar muy, muy alto gracias al general Perón, ¿no?, a quien amó y a quien respetó literalmente hasta el final de su vida, en aquel julio de 1952, en el que el pueblo la lloró y el 26 de julio la sigue recordando.
misas, con charlas en su honor, etc. Bien, Eva Perón, ya dije, es la mujer más importante de nuestra historia. Algunos la quieren comparar con doña Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas en el siglo XIX. Pueden hacerlo, pero esas comparaciones son muy traídas de los pelos. Eva Perón es un caso aparte, porque doña Encarnación Ezcurra venía de una familia patricia. Entonces, no, Eva Perón venía era hija, lo que se conocía en aquel momento como hija natural, hoy llamaríamos hija extramatrimonial, ¿no?, de Juan Duarte, un caudillo político de la provincia de Buenos Aires. Llegó a Buenos Aires muy jovencita como actriz y allí empezó a desarrollarse en la radio, haciendo radionovelas, donde protagonizaba a las grandes mujeres de la historia universal, qué sé yo, Catalina de Rusia, Catalina de Grande, etc. Con el terremoto de San Juan, en un encuentro en el Luna Park, los artistas están organizando veladas para recaudar fondos y allí conoció al entonces coronel Perón, que venía en una ascendente carrera política después del golpe de Estado de 1943, un golpe de Estado, el único golpe de nuestra historia que fue de carácter nacionalista y no de carácter liberal. Perón escalaba posiciones. El 17 de octubre es liberado porque los militares le tenían bastante recelo a su crecimiento político. Es liberado por el pueblo en una manifestación popular de la cual Evita no participó en lo absoluto, y en 1946 llegó a la presidencia. Allí empieza la carrera de Eva Perón. En 1947 Evita es enviada por su marido a Europa, la famosa gira europea de Eva Perón, donde se entrevista con Franco, va a llevar ayuda humanitaria a Argentina allí, después de la Guerra Civil Española, que fue terrible. La Dama de la Esperanza, se le dijo en España. Evita visita Francia, visita Italia, visita el Vaticano, visita Europa. Bien, en algunos lados no le fue bien porque el europeo cometía y sigue cometiendo actualmente el error de comparar a Perón con un líder fascista, de compararlo con Mussolini, lo cual es una tergiversación de las figuras tanto de Mussolini como las de Perón. Mussolini venía del Partido Socialista, después se convirtió en fascista, y cuando salió al loco de Hitler, ¿no es cierto?, bueno, allí trastabilló todo su proyecto político. Bien, comparar a Perón con toda esa gente es odioso y no corresponde. Que vinieron nazis a la Argentina, sí, es cierto, pero también se fueron a Rusia, también se fueron a Estados Unidos, y de eso nadie dice nada. Bueno. En 1951, ¿no es cierto?, Evita ya empieza a sentirse mal. Vale recordar que la relación de Eva Perón con el pueblo era una relación estrecha, porque veían en ella, ¿no es cierto?, a una más. Y claro, y ayudó muchísimo a la popularidad del gobierno de Perón. En 1951, por toda su labor solidaria, toda su labor humanitaria, de ayuda mutua al necesitado, Eva Perón empieza a sentir los rigores del cansancio. Se somete a una serie de análisis clínicos, médicos, y bueno, descubren finalmente que tiene cáncer. Se le oculta la enfermedad, tiene desmayos, y luego Perón le comunica el terrible diagnóstico, terrible en aquel momento. Hoy ya, gracias a Dios y a la ciencia, ya no tanto, porque el cáncer agarrado a tiempo tiene cura, y bueno, y hay muchas esperanzas de seguir en la salud y en la vida. Así que, pero
Hoy en día podemos decir eso. Imaginémonos en 1950, ¿no es cierto? 51 específicamente, las cosas no eran tan así. Bien, era prácticamente en ese momento una sentencia de muerte. Cuando se entera la oposición, la dura oposición al peronismo, escribieron en las calles de Buenos Aires: "Viva el cáncer". Entonces Eva Perón comienza la redacción de un libro que ella nunca escribió, que es La razón de mi vida. Aquí yo lo tengo, en la edición que tengo, ¿no es cierto?, está autobiografiada por ella. Esto me lo pasó un viejo dirigente ferroviario que en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, la conoció en el año 51 y que Eva Perón le firmó a él y a muchos más el libro. Me contó este dirigente ferroviario que Evita, los médicos que la rodeaban les decían: por favor no le hablen a la señora, si no se cuelga, ¿no es cierto?, para hablar, y no queremos que hable porque si no se cansa. Entonces dejen que firme el ejemplar, y le dieron la mano y así terminó todo, ¿no? Firmó varios ejemplares en la ciudad de Córdoba, en el ferrocarril, en ese almuerzo. El libro, según nos comentara a todos, ¿no es cierto?, su cura confesor, porque Evita, hay que recordar que era una mujer muy religiosa, de rezo diario, del rosario y de confesión diaria. Su cura confesor era el padre Hernán Benítez, confesor y guía espiritual, ¿no? El libro lo escribió Manuel Penella de Silva, un escritor español que Evita conoció en aquel viaje de 1947 a Europa, España. Era valenciano, para más datos. Pero el libro que Penella de Silva escribió era otra cosa, no era esto. Después al libro lo agarró el médico y poeta santafesino Raúl Mendé, funcionario, Raúl Mendé, así se le decía para no confundirlo con Méndez, otro funcionario de Perón. Bueno, Raúl Mendé lo tomó al manuscrito original y lo tergiversó, lo cambió, lo reformuló, ¿no es cierto?, y lo llevó a un estilo más simplón, más por ahí cursi, para no decir otra, para ser objetivos, ¿no? Y Mendé se ocupaba también de tomar nota de los discursos, de las notas de Perón, ¿no es cierto? Cuando Perón tenía que dar un discurso, se lo dictaba a Manuel Mendé, tomaba notas y después lo iba corrigiendo. Lo mismo Perón había hecho con su famoso discurso del 49, cuando cerró el Congreso Nacional de Filosofía en Mendoza, ¿no es cierto?, que ahí metieron mano Hernán Benítez también, Astrada, el cordobés, Nimio de Anquín, también el filósofo cordobés, etcétera, y tantos otros que allí, Sampay mismo, el de la Constitución de ese mismo año, que le estructuraron a Perón el discurso que dio en Mendoza cuando cerró el Congreso de Filosofía, un extraordinario evento intelectual, cultural. Bueno, Raúl Mendé reformula el texto de Eva Perón, no es el mismo, y ahí quedan las dudas. ¿Por qué? Es un libro, es un legado, es un testimonio, ¿no es cierto?, que Evita nos hizo a la posteridad, y que, bueno, queda en las hipótesis. ¿Por qué lo reformuló? ¿A instancias de Perón o qué pasó ahí? Tal vez para hacerlo más masivo al libro, tal vez para hacerlo, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Yo lo escucho, un perro que ladra, creo que es el del vecino. Y o tal vez para presentar un libro no de carácter político, de testamento político, sino más bien un libro ingenuo, en alguna, para decirlo, ¿no es cierto?, así, de forma objetiva. Bueno, esta es la razón de mi vida. Eva Perón explica ahí por qué, por ejemplo, no es de izquierdas, ¿no? Por la aberración a los símbolos religiosos y patrios de la izquierda.
Bien, estas fueron las intimidades del libro La razón de mi vida, que fue de lectura obligatoria durante el peronismo. Bueno, espero que te guste. Esto se cierra. Chau, chau.